Con las tradicionales maderas sucias hace más de 60 años que estamos juntos los argentinos desde los primeros momentos de su vida con una línea para el recién nacido, de la diferencia entre solo hacer las cosas con calidad y aparte hacerlas con amor, porque solamente vos sabés lo que hace falta para cuidar de tu bebé. Conocé la línea entera de productos en bahita.com.ar. El viernes recibimos a la gente de Bahita con el chupetómetro. Claro, acá odio a mis invitados porque son más jóvenes, no saben lo que es el chupetómetro, pero el viernes se los contamos acá en La Bestia. Los futuros políticos, los futuros líderes de nuestras comunidades o simplemente una excusa de los grandes para parecer democráticos. Se los vamos a preguntar. Estamos con Emanuel, con Carlos y con Adriano, referentes de partidos políticos de PRO. Unidad, hoy le vamos a preguntar, hay que hacer un fixture para seguir a los peronistas, no sabemos cómo están, pero dentro de Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana. Unidad Ciudadana o el Frente de Todos. Frente de Todos. Ah, ya están anotados para el coso, decir que no tenés que hacer campaña. Se cerró el martes Sí. los frentes a nivel nacional y con las diferentes incorporaciones que se han dado en los últimos tiempos que Escuchá, me vos ibas mirando, imagino vos decís, posta, así. eran impensadas Sí. desde la definición de la fórmula a nivel presidencial hasta la incorporación de Massa. Creo que ni siquiera lo que participamos en política nos imaginamos. Vamos a ver si se pelean entre ellos, Ese porque antes escenario. el masismo está más vinculado con la gente de Propin. Adriano, gracias por venir. ¿Cómo le va? Gracias a ustedes. Muy bien, muy bien. Contento de estar acá. El plan es, nada, relajado, tomar un mate, charlar un toque, buena onda o mala onda, depende de lo que vaya pintando, pero muchas veces la lógica o la idea de la entrevista tiene que ver con eso. Se viene el cierre de listas y a veces, a mí me ha pasado en otros canales, hacer programas especiales con los cierres de listas, el tapado, ir anotando, cosas que le importan más a los grandes. Entiendo que es un toque más careta y me parecía copado tener la posibilidad de analizar, por supuesto, el cierre de listas, saber si alguno va a estar o no va a estar, si han estado, han tenido experiencias, pero desde un punto de vista, o sea, como más desde la juventud, no por menos edad, sino por menos contaminación, viste, en la cabeza, que la rosca es malísima. Así que les quiero preguntar, hable el que quiera, si interrumpen, nos vamos hablando relajado. Bueno, ¿cómo están viviendo este cierre de listas en un año que es re bisagra? Es un caos entre la polarización y sobre todo lo que nos pasa acá, donde el vecinalismo mete la cuchara y con una buena performance electorales en el pasado no sabemos qué pasará. Así que, ¿cómo la están viendo, chicos? Bueno, seguramente tiene bastantes cuestiones que son nuevas, ¿no? Digamos, una alianza que tenía que ver con Pichetto, Labaña, Urtubey y Massa por un lado, que parecía que iba a polarizar y armar un frente electoral, termina dividiéndose, viniendo Pichetto para lo que es la lista de Juntos por el Cambio ahora. Massa, como recién comentaba Conti, termina con todos juntos. Y bueno, después tenemos a Labaña y Urtubey que van por su lado. Seguramente no esperado, claramente. Por lo menos nosotros tampoco lo veíamos venir. La verdad que es interesante, es muy interesante. Y bueno, responde también a lo que nos solicitó el radicalismo en la última convención nacional, de que sea un espacio más abierto, que escuche a otras voces. Y bueno, ahí está. Decían que los radicales estaban recalientes, pero dijeron, bueno, vos me dijiste, ahora que no te gusta, al final. No, se trabaja muy bien con el radicalismo. Sí, salvo cuando los denuncian, ¿viste? No, pero bueno, es parte del equipo también. ¿Viste? Son parte del equipo. Carlitos, ¿tu mirada? Sí, me parece que a lo largo de la historia, según mi mirada, han existido como dos modelos de país y obviamente que esos dos modelos de país se han representado en los que son los partidos políticos y su forma de conducir el destino del país. Y creo que tanto el radicalismo como el peronismo han sido dos movimientos nacionales con varios años de historia y que han tenido el peronismo, por ejemplo, que en general lo definió como un movimiento, ha tenido sus gobiernos de centro-izquierda y ha tenido su gobierno de centro-derecha, como puede ser Menem. Lo que yo observo es que a partir de 2015, con la llegada del sello Cambiemos o del Frente Cambiemos, tanto el peronismo como el radicalismo se ha dividido en función de su ideología. Y lo que es Unidad Ciudadana en su momento, lo que hoy es el Frente de Todos, me parece que está acumulando lo que sería el centro-izquierda, tanto del radicalismo como del peronismo y de otras vertientes políticas, como puede ser el socialismo. Y en Cambiemos se ha unificado quizás aquella mirada más de centro-derecha. Tenés varones del conurbano hablando de Ezeiza, mismo lo que va a ser Scioli, no son muy de centro-izquierda tampoco ellos. Hay como medio un rejunte también.
Sin dudas, pero hoy quizás la preponderancia de este espacio, y obviamente en los 12 años de Néstor y Cristina, ha sido de centro izquierda, y si analizamos las decisiones que se ha tomado en el Congreso, porque hoy somos oposición, sin duda son decisiones de centro izquierda. Pero sí, se convive con compañeros de todos los tipos. No, es lo mismo que dije él, como Santos y... amplitud bastante amplia. Más ahora con la incorporación de Massa. ¿Cómo lo ven? ¿Viste? Donde, bueno, por supuesto, a veces les pasa a los vecinalismos, no es que haya ocurrido acá, ocurra o no haya ocurrido acá, pero muchas veces le pasa a los vecinalismos, el MUPP, los movimientos provinciales, que bueno, me da como tenés que tener una cuestión de diálogo con el que manda arriba por un tema institucional. A veces le dicen vendetta panqueque, ¿me entendés? Pero bueno, en ese contexto y desde un vecinalismo, ¿cómo ves el cierre de listas? Yo creo que el vecinalismo tiene la gran ventaja de ser justamente un partido vecinalista, un partido de los vecinos, y tiene claramente esta desventaja, si se quiere, que vos estás marcando, que es tener un diálogo con todos, con el que esté arriba. Claramente si nosotros tenemos, si existe una bandera a nivel provincial o nacional, que obviamente no es la más simpatizante con el partido vecinalista, de todos modos tenés que mantener un diálogo de manera obligatoria, por una cuestión de que tenés que tener una supervivencia política. A nivel nacional y provincial, bueno, veo claramente desde Propin, como más o menos estaba diciendo el concejal Conti, que existe una especie de unión entre distintas ideologías políticas, por ahí tanto de centro izquierda como de centro derecha, como ha existido durante muchos años, tanto en el peronismo como en el radicalismo, también desde el inicio con Leandro Alem y Hipólito Yrigoyen, dos personas que nada tenían que ver en la política, porque uno era de izquierda y otro de la derecha. O centro izquierda, centro derecha, lo mismo pasó en el peronismo, y es algo que se refleja y se repite cada 4 años y que lo vemos y que está a las claras luces. En base a eso, nosotros desde la parte del vecinalismo tratamos de amoldarnos más que nada, manteniendo por ahí las distintas ideologías que existen dentro del partido vecinalista, porque existen, eso no quiere decir que sea un partido que no tenga fuerza política u opinión. Y eso que pasa en el contexto también nacional también nos compete a nosotros internamente desde el vecinalismo por una cuestión de que tenemos personas con ideas o pensamientos que son más de derecha o más de izquierda, y bueno, lo que se trata es de buscar primero una unidad, una unión entre nosotros mismos para después, bueno, ver qué pasa con las listas a nivel nacional y provincial, y bueno, y tratar de mantener, como vos decís, un diálogo con el que esté, porque es una cuestión también de trabajar de forma armoniosa en equipo y obviamente en colaboración con lo que esté bien y con lo que esté mal marcarlo, así como también le marcabas recién a Manuel respecto a ciertos radicales que bueno, que destapan algunas cosas y dicen, bueno, estamos dentro de Cambiemos, tenemos una alianza con el PRO, pero bueno, pasan estas cosas y las hacen ver, y eso es destacable de la política, hace la democracia y hace el funcionamiento del sistema. Entonces, tratando obviamente en las herramientas que se pueden por una cuestión estructural desde el vecinalismo, se intenta hacer eso. Che, ¿por qué le dicen Conti a Carlito? ¿Les debe plata? ¿Es como poca onda? Además convivimos en un espacio de trabajo. Claro, por eso sí. Nada, en realidad es un chiste, pero en realidad se los pregunto desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la impronta que nosotros a veces observamos, o nos gusta cuando observamos, o nos llama la atención cuando no observamos, de cuál es, bueno, un poco la irreverencia que tienen las juventudes. Los escucho a los tres, más allá de Carlitos, que es legislador, tiene una banca, es concejal acá en nuestra ciudad, pero nada, no dejan de ser jóvenes. Bueno. A veces tiene que ver con una cosa, viste, más de relajada. ¿Les ha pasado, no para de matasueños, para ir contándole las costillas, que podríamos, son todos muy flaquitos, los odio, pero ¿les ha pasado que a veces dentro de sus partidos políticos ves decir, che, loco, esto se re puede hacer, o por ahí hay una cosa más transversal, sin connotación política, de nada, los que están laburando de asesores o de la militancia, decir, che, loco, podemos hacer eso, ir a limpiar la playa, o hacer una jornada, juntar plata, y a veces por la pelea de los políticos, aunque ustedes los aprecien y sean sus jefes políticos, decir, che, loco, esto no se puede hacer, qué mal, loco, nosotros estamos para hacer cosas buenas. ¿Les pasa en sus espacios? No, al contrario. De hecho, tenemos una militancia muy activa, hacemos bastantes actividades. Nuestra juventud arranca más o menos de los 14 años y se extiende. Sí. Agradezco que siga, si no. Igual te acordás antes, igual ojo ustedes, a no abusar, porque viste que si son de la juventud, tiene 46 años. La juventud extendida. Claro, en este caso todavía vienen bien. Sí. No, venimos bien. Acá creo que no, es el más nosotros joven. Por ahí, estas cuestiones del peronismo, del campo nacional y popular, y bueno, todos sabemos cómo nos encontramos aquí en Pinamar, y por ahí lo que nos pasa es que estamos un poco cementados
y la realización de actividades en el territorio, si se quiere. En lo institucional sí, me parece que estamos trabajando más o menos por una cuestión ideológica, todo bastante aunado. Pero en el territorio hoy estamos trabajando más de una forma por organización que aunados en un frente amplio, en frente de todos, y no se está demostrando mucho, y creo que no se está demostrando tampoco en la constitución de las listas, que hasta hace un mes por ahí teníamos 7 precandidatos a intendente, hoy estamos hablando de 3, 4, 5 listas, pero por ahí lo que nos cuesta a nosotros es lograr una unidad entre todos los compañeros que se sentirían representados, ya sea por Perón y Evita, Néstor y Cristina, o con esta ideología peronista o nacional popular. Nos cuesta y es un desafío a futuro, y creo que como jóvenes tenemos ese desafío de las cuestiones a nivel territorio, ya sea una actividad solidaria o cómo trabajar con el territorio, se tiene que romper esta cuestión de las organizaciones y trabajar aunadamente. Adri, ¿vos cómo lo ves? Yo lo dividiría de 2 formas. Haría una cuestión por ahí para responder a tu pregunta, vista desde el Consejo Liberante y otra vista del Partido Propin. Sí. Visto desde el Consejo Liberante, debo decir que se trabaja muy bien. Yo entré en el Consejo Liberante el año pasado y hay mucha cantidad de personas trabajando ahí que son realmente jóvenes, o por lo menos que tienen el alma joven, como más o menos estábamos hablando, por ahí que bueno, tendrán entre 30 y 40 años, pero que igualmente tienen ese nuevo pensamiento que existe, esa nueva ola o nueva generación que está tratando de romper un poco con la sociedad, que existe, que lo vemos y es real, y está en la calle a diario, y que es un poco justamente tratar de desestructurar la cabeza a las personas que ya están en otra generación para dejarle paso a los que estamos viniendo. Entonces, eso lo puedo ver reflejado en el Consejo Liberante. Realmente lo veo reflejado no solamente por ahí por los secretarios legislativos, sino también por los mismos concejales. Hay muchos concejales que escuchan y entienden la mirada de los jóvenes. Entonces está muy bien reflejado en este Consejo Liberante, y yo debo decir que está muy bien reflejada la mirada de la juventud. Entonces, chicos, les hago una pregunta. Acá, cada cosa que me dicen mis invitados, por supuesto, yo lo tomo como válido, por supuesto lo hago así. Entonces, en virtud de las cosas que ustedes me habían dicho de tan republicano, tan participativo, tanto diálogo, tanta apertura, ¿por qué mienten sus concejales? Porque todos los concejales, o no todos, pero concejales de los partidos políticos que ustedes acá están representando nos han dicho a nosotros en el noticiero que de los otros partidos políticos se niegan a debatir, que hay cosas que no se pueden avanzar porque no quieren, por la rosca, porque ponen los palos en la rueda, porque de todas las composiciones. Y no se condice con lo que me dicen ustedes. Por ahí yo te sumo una cuestión que sea, Adriano, que sea la parte institucional o la constitución del Estado. Personalmente creo que a partir de 2013 el pinamarense, vecino pinamarense del padrón electoral, ha apostado mucho a la juventud. Ya sea en su momento, como en el 2013 con Propin, en el 2015 con Cambiemos, y creo que en el 2017 con la lista de Marcela, y que yo iba en segundo lugar. Sí. Entonces vemos, sí, pero por ahí digo, nosotros como oposición en aquel momento, siendo una lista oxigenada y con personas que estábamos dando los primeros pasos en política, salimos primero en la oposición, y para mí es un logro gigantesco, pero lo uno o lo junto, lo reflexiono con una situación de que Pinamarense estaba necesitando un cambio en lo que son la política. Martín llegó a la intendencia con 27 años, Camila Merlo llegó a ser directora de LOBA con 25 años y en mi elección también fue ingresada como concejal. Entonces creo que muchas veces ese oxígeno que se está observando en la política pinamarense es una lectura que lograron algunos partidos políticos, algunas listas específicamente, y que el vecino era lo que estaba pidiendo. Digo, Martín Yesa hoy es uno de los intendentes que en mucho tiempo está cumpliendo los 4 años de mandato, y más allá de porque sea por su capacidad propia seguramente, es por la cuestión institucional que ha cambiado a partir de 2013. Ahora les quiero preguntar sobre algunas cuestiones algunas acusaciones de prácticas de la vieja política acá en la municipalidad, pero les quiero insistir con lo que les dije recién porque nadie me respondió. Yo corté nosotros agarramos y ustedes me dijeron, no, acá es todo divino, la verdad que estamos para comer picnic casi todos los días, prácticamente. Y sus concejales dicen, che, no, loco, no se puede trabajar con el otro porque la política, porque meten los pelos en la rueda, porque el oficialismo no escucha, porque, o sea, ¿por qué nos mienten sus concejales si la realidad es como le dicen ustedes? Sí, pasa que creo que son dos cuestiones distintas. La primera pregunta era si teníamos o no participación
dentro de los bloques políticos. Sí, cómo Y podían esa- arreglar esa y sí. ir laburando con los otros, porque muchas veces cuando empezás con una actividad político-partidaria, en un laburo nuevo, en el cole, en el centro de estudiantes, qué sé yo, en lo que sea, vos decís, che, buenísimo, podemos hacer todo, todos queremos solucionar cosas. Y después la historia, los rencores, ¿viste? Te empiezan a cercenar oportunidades. Entonces yo le pregunté eso, le digo, che, ¿se puede eso? Sí, macanudo, la verdad que todo genial. Y después los concejales dicen, che, no, la verdad que patalean para el aumento de tasas, para los mayores contribuyentes. Bueno, pues, pero en ese sentido sí Claro. hay una cuestión más netamente política y de recelo político donde se pueden llegar a dar estos palos en la rueda. Pero cuando se trata de participación de los jóvenes, por lo menos yo lo veo reflejado así, no sé si ustedes también, hay una apertura, hay una cierta apertura. Se ha sancionado, por ejemplo, lo que fue la ordenanza de la adhesión a la ley Micaela, que si bien no tiene nada que ver en realidad con una cuestión de juventud, pero sí por el tema del impulso que ha tenido y todo lo que hay atrás de esa ley. Y eso ha salido una adhesión desde el Consejo Deliberante y por un impulso también de lo que tiene que ver Sí. con la participación de la juventud, principalmente en Propin con Selena Valle y con la participación y la colaboración que yo le pude dar. Pudimos hacer esa redacción de esa ordenanza y pudo ser sancionada y se generó la adhesión. Hoy en día, por ejemplo, en la Comisión de Seguridad se está dando apertura a todo lo que tiene que ver con el proyecto de nocturnidad, que tiene que ver también una cuestión de diversión para la juventud, esa juventud que, siendo sincero, se ha perdido una especie de recreación o de diversión para la juventud en lo que es la noche de Pinamar. Eso ya lo hemos estado viendo durante los últimos 5 años, más o menos, 6, 7 años, que ya no existe, no es la misma nocturnidad que había antes. Está bien, con mayor o menor control como deberá de hacerse, pero ya no existe esa posibilidad. Yo tengo un montón de amigos que lamentablemente ya directamente prefieren no salir a Campinamar o cuestiones así por temas... porque está caro de todo. que sí, aparte porque la oferta por ahí no es la que ellos esperan Sí. o la que ellos pretenden, y eso es algo Sí. que se viene repitiendo y además que se viene escuchando de los que vienen a veranear también a Campinamar. Algo- Entonces hay una apertura también a eso y a tratar de dar esa solución o dar esa respuesta a la juventud que también lo está pidiendo. Y en el Consejo Deliberante sobre eso se está haciendo una apertura, se están haciendo reuniones abiertas dentro de todo, se está invitando a participar de la comisión y a tomar opiniones respecto de todos. Y en ese sentido a mí me han escuchado, yo sé que a ellos también los han escuchado, Sí. es como que la participación de la juventud dentro del Consejo Deliberante es positiva. Sí. Que después exista entre los políticos alguna cuestión más de recelo o más técnica política como lo que tiene que ver con la aprobación de la rendición de cuentas, bueno, eso ya será otra materia de debate. Ok. Vos sabés que me parece que uno lo que le critica mucho al arco político es que muchas veces lo que se dice no es lo que se hace o lo que se lleva a cabo. Y creo que la constitución de las listas, en mi espacio, en tu espacio y en el tuyo en el 2013, ha expresado y ha visualizado que se da un lugar muy importante a la juventud. Sería interesante analizar en el gabinete de Yesa cuánto hay sub-35, por ejemplo. La gran mayoría. Lo que sí, obviamente, nosotros tenemos básicamente con EMA, porque pertenecemos a dos proyectos nacionales totalmente diferentes y tenemos una ideología que lo que hace la ideología es ver la vida quizás de otro ángulo. Y eso nos hace tener algunas discrepancias. Pero, por ejemplo, el proyecto de Consejo de Adultos Mayores fue un proyecto que presentó Emanuel como secretario de bloque, que eso habla muy bien de vos y de tu espacio. Y fue un proyecto que yo personalmente acompañé y le incorporé algunas cositas que me parecía que les faltaba Sí. para Chicos, que nos sentamos todos integrados. Les quiero preguntar sobre algunas cuestiones que a veces se cree de un prejuicio positivo, tal vez, que no pasan con los dirigentes que son más jóvenes. En varias oportunidades, desde la oposición, te empiezo a preguntar a vos tu mirada, después para interrúmpanse si quieren. Sí. Desde la oposición muchas veces han dicho que acá la verdad que lo único que tiene de joven este intendente y gabinete es la edad, porque los han acusado de implementar prácticas de la vieja política. De hecho, la presidenta Ferretti del HCD activó una serie de reclamos administrativos nos dijo en una nota, aprietes que no le daban presupuesto y que si le dice una cosa a veces se ofenden y demás. ¿Tienen prácticas de la vieja política a pesar de ser jóvenes o son todas mentiras? Hace poco tuvimos una charla con Daniel Iboscus, que justo presentó el libro Mentirosamente, y habla sobre las fake news. Tiene que ver con esto. Yo creo que en 2015 los argentinos, en líneas generales, decidieron realizar un cambio. Ese cambio simbolizó y sigue hasta el día de hoy, por supuesto. Y muchas veces se habla de esta discrepancia entre la vieja política y la nueva política, cuál es buena, cuál es mala. Yo creo que no. Hoy el Ejecutivo, que es el encargado de ejecutar el presupuesto de gastos y recursos,
tiene su mirada de cómo llevar adelante el presupuesto, tiene su mirada de cómo llevar adelante el municipio, tiene su mirada de qué puede y qué no puede hacer. Después, lo que sí sucede muchas veces, y esto lo digo con total permiso, porque bueno, 4 años ya trabajando en el Consejo Deliberante, lo que veo es que muchas veces... ¿Permiso o autoridad? ¿Pedís permiso? No. No. Ah. Lo que veo que muchas veces lo que sucede es que se confunden los roles. O sea, el legislativo muchas veces siente que desde una comisión puede armar una especie de dirección paralela y darle órdenes al Ejecutivo con, che, no, vos tenés que gastar el dinero en esto. No, ese momento de esa negociación está cuando se está armando el presupuesto, cuando se lleva adelante el presupuesto y se presenta en el Consejo Deliberante, y que ahí se hagan las propuestas, ¿no? Después de decirte a dedo, te vamos a dar un aumento del 10%. Sí. Porque al fin y al cabo, los servicios que no se puedan llevar adelante el día de mañana o con el presupuesto ya en ejecución, los únicos que lo van a ver interrumpidos van a ser los vecinos, nosotros mismos, como vecinos de la ciudad. Y eso tal vez es lo que termina dificultando la gran mayoría de las cosas, aparte, ¿no?, de las cuestiones burocráticas propias que tienen que ver con tanto el legislativo, el ejecutivo. Entonces son todos divinos, los funcionarios. Ustedes son unos exagerados, chicos, acá lo que nos dice Emma. Cosa que yo básicamente muchas veces he expresado eso, que Martín por ahí tiene costumbres de la vieja política y por ahí lo relaciono al haitianismo. Nosotros en el presupuesto, y creo que está bien, que esté incluida la participación del empleado municipal más allá del sindicato. Nosotros tenemos un presupuesto que el 65% de los gastos va destinado a recursos humanos. Lo que nosotros podemos visualizar, esta práctica de la vieja política, puede ser, por ejemplo, con las 2 interpelaciones que tuvimos el año pasado. En esas 2 interpelaciones que tuvimos el año pasado, nos encontramos, por ejemplo, en la descentralidad de Pinamar, que fue creo que un día jueves, o sea, un día de semana, a las 9 de la mañana, con un montón de personal municipal, creo que de servicios urbanos. Y la verdad no sé cuál fue la intención de que Mendía, porque también se encontraba Mendía y obviamente toda la parte política del gabinete de Yesa se encontraba, pero no sé cuál fue la intención de que el empleado de planta, el empleado de servicios urbanos, haya ido a esas interpelaciones. Entonces ahí uno es cuando observa... ¿Pero por qué ese comentario? ¿Qué sentís? ¿Que lo fueron a apretar? Digamos la cosa como son, porque la yo gente se pierde, chicos, están yo demasiado siento que protocolares. se ha ejercido una presión hacia los concejales de oposición. Lo mismo siento con el presupuesto, pero entiendo que cuando vos tenés un ratio de un presupuesto que el 65%, 70% del gasto va destinado a recursos humanos, bueno, se justifica que el empleado municipal se encuentre en el Consejo en ese debate. Ahora, en una interpelación, cuando vos estás interpelando a un funcionario público por un hecho particular, ahí no se comprende por qué se encuentra el empleado municipal y ahí sí hacemos referencia a este ejercicio o utilización del empleado municipal como elemento de presión. Después no sé si te has recordado alguna otra situación. Por ahí también una cuestión que de recrimino mucho a Martín Yesa es su falta de institucionalidad, si se quiere. Desde que yo soy concejal, que es básicamente el 10 de diciembre de 2017, ha ido 2 veces al Consejo y en esas 2 veces que fue, ha ido solamente por una cuestión de apertura de sesiones. Entonces, lo que uno observa es que falta un diálogo entre los 2 poderes a nivel municipal, más allá que uno comprende que tiene un montón de secretarios. Ahora, si te pasa esa situación, ¿no? Ponele que vos agarrás y decís, no viene como si fuera, no lo tenés en WhatsApp, yo te lo paso. O sea, para decirle, che, nos podemos juntar un toque. O sea, más allá de respetar las formas, por supuesto, dentro del acto legislativo, me parece que tenés la posibilidad de hablar con un montón de gente. A mí me pasa, incluso con funcionarios, que a veces caes mejor, caes peor, si che, tal cosa, no puede, bueno, pero no tiene la posibilidad Pasa de hablar. que tenés diferentes situaciones. Nosotros creo que como jóvenes tenemos que apostar bastante a lo que es el formalismo y lo más cerca de la normativa existente. Y además nosotros como consejo nos manejamos mucho por lo que es un expediente. Nosotros decimos que los expedientes hablan. Entonces cuando ese vínculo sea lo más formal posible, quede escrito en un acta y se puede incorporar a un expediente, me parece que para la vida institucional de Pinamar, que tuvimos por ejemplo un 2007, un 2013 bastante difícil en lo que es institucional, es el escenario más viable posible. Bueno, Adriano. Yo creo, yendo a tu pregunta inicial, que era la crítica que se le hacía al oficialismo de la oposición, no lo veo
De ser así no lo veo tan grave tampoco el hecho de que quienes sean los actuales representantes o dirigentes en nuestro municipio, siendo ellos jóvenes por edad, tengan prácticas o tengan por ahí una cierta simpatía con los viejos políticos. Yo, por ejemplo, desde lo poco que yo puedo aportar estando simplemente del Poder Legislativo, porque ya es poco lo que se puede hacer para lo que es el Poder Ejecutivo o para el funcionamiento de la municipalidad, desde el cargo que ocupo, que también no es muy amplio de poder realizar muchas cosas porque no ocupo la banca como concejal, así que simplemente soy un secretario legislativo. Desde esa opinión o desde ese punto de vista, yo siempre que tratamos algún tema escucho, por ejemplo, me interesa escuchar mucho la opinión de quienes ya han pasado por el cargo o ya han estado y tienen ya más años de experiencia. Cuando se hacen, por ejemplo, lo que es las asambleas de mayores contribuyentes, es muy interesante lo que se da entre las personas que asisten como mayores contribuyentes y que piden la voz. Se la he escuchado a Graciela Escandizo, por ejemplo, decir cosas sumamente interesantes como una persona que ha estado mucho tiempo en la política. Yo creo que son personas que si han ejercido la política y han estado tan activamente en Pinamar, es importante escucharlos. Entonces no me parece tan mal que sea Martín Yesa o el gobierno que esté, o si cualquiera de nosotros en algún momento nos toca estar o ser, tener el acompañamiento de las personas que ya han tenido un historial político para mí sería bastante interesante, importante obviamente, y el aporte que ellos puedan hacer va a ser sumamente respetable, obviamente. Claro, el tema por ahí, perdón que te corte, por ahí uno lo relaciona a las prácticas de la vieja política y le da una connotación negativa. Bueno, sí. Entonces, digo, pero por también ahí tenemos como Ferretti jóvenes... denunció eso, No, pero como claro, jóvenes también existe una cuestión de sin prácticas dudas. negativas de la juventud. El problema es que si nosotros como juventud, digo, y esto también es una crítica a Martín, llegamos al poder, llegamos a ser intendentes, llegamos a tener un ejecutivo que es realmente donde se dan las transformaciones en una sociedad y seguimos manteniendo esas prácticas. Claro. Digo, ahí como jóvenes, y digo, también nosotros en nuestros propios espacios, si nosotros vemos también les preguntaba, que nuestro espacio es totalmente verticalista. Tenemos un Estado gigante y un Estado bobo, ¿me entendés? Que gasta un montón de plata y no le resuelve los problemas a nadie, por eso te dije, si el intendente no te habla, no le tirás un WhatsApp, me le sigue, hay que seguir el expediente, obvio, pero bueno, sí, a veces... Sí, igual pasa no en el caso de seguir el expediente, pero por ejemplo, el caso de la participación de los empleados municipales en el Consejo Deliberante. A mí al contrario, a mí me parece que está perfecto, de hecho está muy bien representado por Sonia Valent y el hecho de que participen me parece que está muy bien. Claro, ¿No entendés una suspicacia en la presencia en algunos lugares? En absoluto, yo creo que ellos Claro, creo el que problema tienen es el mismo derecho que cualquier vecino para ir y hacerse presentes. Claro, el problema, Emma, es que en primer lugar era una interpelación, o sea, no era un tema de presupuesto. Y en segundo lugar, era que era en horario laborable. Entonces, por eso uno saca la conclusión de que es con un objetivo de generar presión en lo que es la oposición. Digo, hoy también eso muchos efectos no tiene porque estamos en un municipio de 40.000 habitantes. En definitiva tiene que ver con lo que te pasó a vos. Vos sos legislador, ¿te sentiste apretado? Yo soy legislador. ¿Te sentiste...? No, porque la mayoría de los empleados municipales los conozco. Yo nací en Pinamar, me desarrollé toda mi vida en entonces Pinamar. Estaba bien, entonces no era para presión, ¿o sí? Pero ¿cuál es el objetivo de mandar al empleado municipal en horario de Vos entendés trabajo, que los mandaron. por ejemplo, de servicios urbanos? Sí, pero vos entendés que los mandaron entonces. Que tendría, por ejemplo, que estar arreglando la luminaria, a ir al consejo en una interpelación. Chicos, les quiero aprovechar para preguntar dos cosas cortitas. En Villa Gesell se aprobó allá lo que tiene que ver con el cupo trans para empleados municipales. ¿Les parecen interesantes? ¿Estarían a favor que se apruebe eso en esta municipalidad? De hecho, se está trabajando ahora en la comisión justamente el mismo tema, le presentó el proyecto Camila Merlo, así que bueno, sigue en debate. Sin dudas. Hay muchas veces que la realidad es bastante dura y tenés, frente a esa realidad dura, tenés que aplicar algunas medidas invasivas. Hoy en la comisión justo aplicaba el ejemplo de la paridad de género, que hoy por una cuestión de que uno observaba que no había mucha participación de si se quiere, género femenino, se tuvo que empezar a implementar esta ley de la paridad y yo creo que es totalmente positiva, no creo que es una cuestión de dar un lugar a una persona sin ningún tipo de capacidad, no, todo lo contrario, creo que estamos en un escenario muy discriminatorio y se necesitan estas herramientas
la solución de raíz es la batalla cultural. El problema es que esa batalla cultural es a largo plazo y necesitamos la solución inmediata. Absolutamente. Si fueran diputados, la ley de interrupción voluntaria, ¿la votás a favor? A favor. ¿Carlitos? Positivo. ¿Tema? Sí, yo creo que debe existir la ley. Bien, y para terminar, hay una cuestión que han fracasado todos los políticos, todos tienen buenas intenciones y no hemos visto jamás, salvo una experiencia que hubo con un partido, un concejal que era del Frente Renovador, que ahora es de Cambiemos, de Gesell, con algún sector de Propin, nadie logra sumarse y trabajar en conjunto de manera sostenida para que haya una oferta educativa gratuita en la zona. ¿No creen que tienen que hacerse una autocrítica ustedes en ese sentido? Propina avanzó un montón, la municipalidad avanzó un montón, el Frente para la Victoria hicieron todas cosas aparte y nadie sumándose a lo que hacían los otros. Y por debajo siempre todos medio calientes con nosotros que... ¿Por qué eso no pasa? ¿No siente que es una asignatura pendiente? Sobre todo ustedes siendo jóvenes, que están en edad de estudiar o recién Hay recibidos. varios temas pendientes y creo que la juventud en general tiene temas pendientes, temas a tratar, que nosotros tenemos una muy buena relación, de hecho trabajamos en el mismo espacio físico, en diferentes bloques, pero sí en el mismo espacio físico, y de hecho participamos en comisiones similares. Son temas que los debatimos todo el tiempo, los debatimos hacia adentro y hacia afuera. Creo que cualquiera que hable con su juventud, eso mismo con cualquier joven que se cruce. Pero identifican que eso pasa. Demás, Cada uno hace gestiones seguro bien intencionadas, pero cada uno por su cuenta. El problema es que no se queda solamente en la cuestión. Yo les digo lo que en nosotros venimos siguiendo la noticia local. y estamos con información privilegiada, se las contamos amorosamente a Claro. los vecinos, pero eso nosotros no lo estás vemos equivocado. así. La No. verdad que... ¿Por qué pasa eso? Claro. Cada uno para su quintita. Digo, más allá de lo que pasa a nivel local, también lo podemos observar a nivel regional. Yo pregunto acá, pregúntale de ustedes. Para Está terminar, bien. quiero que esta sea la pregunta final, porque la verdad que me parece que es una asignatura re pendiente y aparte de poder hacerlo, tener otra impronta, son aparte un sector interesado. a nivel municipal se han tomado... Sí, cada uno decisiones de su más sector lo hace. interesantes. Voy a la interacción yo. Sí. Bueno, primero, digo, en lo que respecta al plano municipal, se asignan 500 becas municipales que colaboran con que los jóvenes que quieren estudiar tanto en UADE, por ejemplo, para los que están acá, el Partido de la Costa, en Tandil, en Mar del Plata y demás, o Buenos Aires, lo puedan hacer. Se trajo ahora, se firmó el convenio para que esté la licenciatura en enfermería y también para diseño de software. Digo, no es tan fácil salir y decir, bueno, quiero tener una facultad o una universidad pública y traerla. Todo eso conlleva un costo y el costo ¿quién lo abona? O sea, se ha escuchado en muchos lados que decir, bueno, traigamos una universidad pública que sea regional, lo mismo que el hospital regional. Perfecto, pero todo eso ¿quién lo sostiene? Porque si al fin y al cabo queremos tener esto, pero después no queremos hacer un aumento de tasas porque no queremos que lo termine pagando siempre el vecino, bueno, habrá que ajustar otras cositas para poder llevar adelante esto. No, digo, o sea, por ahí el análisis y la conclusión de cómo estamos abordando este tema me parece que es claro. Quizás lo estamos segmentando mucho, no solamente a nivel local, sino también a nivel regional. Y creo que nosotros como juventud tenemos que las cuestiones políticas locales a nivel estructural las tenemos que sentarnos y coordinarla bastante. Creo que es una crítica como parte de la juventud que tenemos que cambiar y estos vicios, si se quiere, de la vieja política, no tomarlos y por una cuestión de capitalización o de capitalizar mi espacio salga con un proyecto individualmente, sino que si nos unimos todos y no una mirada naif, sino una mirada de realmente modificar la situación, se puede lograr. ¿Por qué no? Para cerrar. Estoy exactamente, o sea, estoy de tu lado. En este sentido es una crítica que yo también la hago porque yo como estudiante también la padecí. Yo me tuve que ir a Mar del Plata a vivir, me tuve que separar de Pinamar por 5 años para poder tener un título universitario y volví con el título universitario para acá, para Pinamar, y fueron 5 años que me tuve que alejar de mi familia, de mis amistades, y lo sufren también mi grupo de amigos que se han tenido que ir a otros lugares, a La Plata, a Tandil, a Buenos Aires. Entonces es algo que yo también cuestiono y les cuestiono mucho a los políticos de Pinamar, tanto míos como del resto, como de ellos y de él. Chicos, gracias por venir. Che, le dije acá al equipo de producción, le digo, voy a invitar a los candidatos a debatir. Olvídate que no vienen. ¿Los invitan de mi parte? A ver si puede ser. Estaría bueno. Sin Chicos, dudas. gracias por venir. Gracias a vos por la Gracias por invitación. invitarme. Me re extendí de tiempo, Gusti, perdón, tengo un montón de tandas.